Bienvenidos al podcast de Self, un espacio donde hablaremos de espiritualidad para el autodescubrimiento y sanación. Visítanos en www.platformself.com. Hola a todos, hola a todas, bienvenidas a este podcast, a este video podcast con un tema profundo y bastante interesante, el duelo. El duelo en todas sus formas, duelo de perdí mi trabajo, duelo de perdí a mi familia o perdí a mi mamá, unos más complicados que otros. Entonces por eso creo que es un contenido que a todos les puede llegar a servir y espero desde el fondo de mi corazón que esto les llegue, lo tengan como una herramienta para ustedes o para dar un consejo a alguien más en algún punto. Este podcast nace está preparado hace bastante tiempo, la verdad, pero ya sentí que este era el momento de grabarlo, porque hace un tiempo tomé un curso sobre el duelo de Enrique Corbera, no sé si lo conocen, es un psicólogo bastante reconocido y habla mucho sobre esto, porque yo quería tener herramientas para poder trabajar con la gente que llega conmigo a consulta. Si no me conocen, yo hago consultas de tarot, de ángeles, mediunidad, y muchas veces la gente me llega con el corazón apachurrado, apretadito por duelos de se fue mi pareja, se fue mi mascota, perdí a mi papá, a mi mamá y quería tener herramientas, pero entonces no solo les voy a hablar de estas cosas teóricas que aquí tengo todas mis notas, sino también quiero hablarles desde la experiencia y el consejo habiendo trabajado con muchas personas y yo también habiendo pasado con procesos de duelo. Entonces de ahí viene. Me cuentan qué les parece, escríbanos en Instagram y bueno, aquí va. Lo primero es quiero que definamos qué es el duelo, ¿no? Cuando pensamos en el duelo, muchas veces lo primero que en el aspecto espiritual es cuando alguien trascendió, cuando alguien murió. Pero el duelo es toda situación en tu vida que tú dejaste de ser algo. Yo era papá de, dejé de ser papá de, yo era pareja de, dejé de ser de esa pareja. Tenía una mascota, ya no soy dueño de mascota, de esa mascota. Entonces siempre es un proceso de renuncia, siempre es un proceso de micromuerte, siempre es un proceso en el que hay una fuerza que me obliga a aceptar que ya no soy esa figura. Entonces de ahí suelen hacer mucho de estas batallas de duelo, no solo por la ausencia de la otra persona, ser o situación, porque puede ser un trabajo, sino también eso que yo dejo de ser. Entonces el duelo es una verdad infinita y creo que de las verdades más seguras que tenemos de ser humano, ¿no? Todos vivimos duelos, vamos a vivir duelos y quiero empezar por ahí, por una aceptación radical de la realidad que es que todos vamos a tener duelos. Y a partir de ahí te invito a dos cosas, a que seas sumamente compasivo contigo cuando estés en estos procesos y a que seas sumamente compasivo, compasiva con los otros, cuando sepas que están en algún tipo de proceso. No todos los duelos son iguales. Ahorita les voy a hablar de los duelos más duros, de los más suaves, y al final les voy a pasar tips para vivirlos, pero en la realidad de la persona puede ser un duelo muy pesado, probablemente para ti no. Tú no tienes perro, entonces no entiendes qué es el amor de un perro, pero la otra persona ha tenido perros, fue la perrita de toda su vida y perdió su perra. No juzgues. Compasión porque es algún tipo de duelo. ¿Listo? No sé si han escuchado de las diferentes etapas del duelo y se las quiero leer porque son la negación, la ira, la culpa, la tristeza y la aceptación. Y en este podcast no me quiero centrar en cada una de estas etapas porque creo que ya se ha hablado de eso. Esto es información que ustedes encuentran en internet. Pero lo que les quiero dejar sobre estas etapas es identifiquen si están en un duelo o si alguien de ustedes, de un conocido, está en un duelo, identifiquen en qué etapa está para que le ayuden a entender que está en esa etapa, a vivir esa etapa, ¿no? A sentirla. Hay gente que no quiere sentir su rabia, hay gente que no quiere sentir su tristeza. Entonces, lo primero que te digo es siéntela, o si es alguien más, invita a que lo sienten, a que lo lloren, a que lo griten, a que lo que sea que necesiten, que esas emociones se sientan. Lo hemos hablado en muchos podcasts de acá. Y lo segundo que les quiero decir acá en el tema de las etapas es, habiendo acompañado varios duelos, diría que cientos, yo no creo que haya un orden con las etapas del duelo.
Esto te lo digo con experiencia. Yo no creo que sea A, B, C, D, E. Es más, yo creo que la gente está en A, salta al D, después se regresa, después tiene tristeza e ira a la vez. Entonces esto te lo digo porque hay mucho conocimiento teórico de la psicología, del acompañamiento del duelo, que yo creo que no debería ser tan estricto, y eso es lo que te quiero decir en esta conversación de hoy. Tú vive tus etapas, identifícalas, porque sí creo que todo lo que uno siente en algún punto puede uno entender en dónde está, pero no quiere decir que si ya llegué a la etapa de aceptación no voy a volver a sentir tristeza en un punto, para nada. Algo súper importante hablar en el duelo, y es, y de donde yo creo que viene el duelo, ¿no? Ese proceso es de la resistencia al cambio. Normalmente un duelo viene de algo que yo no quería o que quería pero me iba a costar tomar la decisión. Entonces nos empezamos a anclar al pasado, empieza a haber mucha reflexión de por qué pasó esto, por qué pasó esto, por qué pasó esto. Y aquí lo más importante es aceptar. Tratar de que llegues a la etapa de aceptación lo más rápido posible. Porque muchas personas se quedan apegados a ese cuerpo del dolor, ¿no? No, es que mi mami se fue, mi mami se fue, mi mami se fue, y ya se identifican con ese dolor, y ese dolor se vuelve parte de su vida y nunca se quiere dar pasar esa página, ¿no? La naturaleza es vida y muerte constante en nuestro cuerpo. El día a día nos acostamos a dormir, es una micromuerte y al otro día hay un nuevo inicio. La vida está cargada de estas micromuertes, es la naturaleza, es el flujo del existir. Entonces, cuando estemos en duelos, entendamos que es el flujo natural de la existencia humana, ¿no? Tratemos de no quedarnos apegados toda nuestra vida a ese cuerpo del dolor, a ese sentimiento de tristeza, porque créanme que yo conozco y he estado expuesto a personas que no quieren soltar ese dolor. Se convierten en yo soy la persona que se le murió los papás cuando era chiquita. Y esa ya es la historia para siempre. Y en vez de ser una historia de éxito, que los puede ultra potenciar, se convierte en la historia del pobrecito y la pobrecita, la víctima. Y como todo el mundo me ve como la víctima, yo ya quiero ser la víctima y quiero que todo el mundo sea el pobrecito. Desde lo más profundo de mi corazón te digo, hay momentos de estar ahí y de verdad que uno necesita el apoyo, pero ojalá no te quedes ahí por siempre. Hay muertes y nacimientos que son muy duros. ¿Listo? Cuando hablo de duelos. Yo acá de verdad no me gusta decir cuál es peor que el otro, porque la realidad de cada persona es difícil, es diferente, como les decía el ejemplo del perro. Pero definitivamente sí creo que hay unos duelos que van más en contra de esa naturaleza, como las pérdidas de un hijo, que para mí es de verdad, creo que de los duelos que no entiendo, pero más puedo como conectar, porque cuando estos padres vienen a conversar conmigo de que perdieron sus hijos a cualquier edad, es demasiado profundo, demasiado solemne, tiene otro matiz de tristeza. Entonces aquí, antes de continuar con la teoría y consejos, ahí donde estás con tu duelo, cualquier tipo de duelo, te quiero mandar un abrazo, te entiendo, te acompaño así energéticamente, y este mensaje solo te lo estoy dando para que puedas meterle berraquera a este proceso, y ojalá que salgan unas flores hermosas de esto, porque a esto también nos invita el duelo. Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, si es un duelo de pareja, si es un duelo de una mascota, si es un duelo de un trabajo que perdí, te acompaño, pero ojalá este contenido te ayude a vivir el día a día y que ojalá logres sacar unas flores hermosas de este proceso. Entonces, diciéndote esto, en ese duelo que has tenido o tuviste, ¿lo aceptas? ¿Lo reconoces? ¿O lo escondiste? Hace poco tenía la oportunidad de hablar con un amigo y me decía, Cami, es que yo no me estoy dando tiempo para sentir el dolor de la vida de mi papá. Y aquí viene uno de los primeros consejos, y lo voy a repetir más adelante, es, mira, tranquilo y tranquila, está bien, pero no lo dejes debajo de una alfombra el resto de tu vida, porque eso después se transforma en una enfermedad, en algo, son emociones reprimidas que no se vivieron. Entonces el primer consejo es, cuando puedas, fuérzate a vivir ese dolor. Vete a la playa, vete a la naturaleza, quédate solo o sola, porque esos duelos no procesados se convierten en insomnios, se convierten en enfermedades, se convierten en rabias. Me volví una persona rabiosa de la nada,
Resulta que esa rabia viene de un duelo escondido, un duelo no procesado. Entonces, ojalá, y aquí pauta de self, puedas acompañar tu duelo de algún terapeuta, un tercero, que no sea el amigo, la mamá, nada, ni la pareja, un tercero que te pueda acompañar a conversar, a sentir y a explorar. Y en self tenemos 8 o 9 terapeutas que desde su arista pueden trabajar el duelo. Otra cosa que suele pasar mucho con el duelo es, y de hecho suele pasar en la etapa de la culpa, que es la tercera etapa que les mencionaba, pues en el orden de la teoría del duelo, es el resentimiento que viene de la ira a la culpa, ¿no? El resentimiento hacia el otro o el resentimiento hacia mí y por qué me pasó esto o por qué yo hice que se generara esto. Mira, quédate ahí cuando te tengas que quedar, pero de nuevo, el perdón y la resiliencia van a ser tus mejores amigos en esto. El perdón hacia la persona que mató a tu hijo. Alguna vez, en mis primeros años, de hecho, de abrir consultorio, me llegó una mamá que le habían matado a un hijo en un atraco. Y fue una canalización muy dura porque hay unos órdenes perfectos que suelen ser difíciles de explicar en consulta y el alma estaba absolutamente tranquila, en paz con su muerte. Dijo que era así, así debe de ser, pero imagínense yo cómo voy y le digo a una mamá, no, es que así debía ser. Pues la mamá me tira la pantalla en la cara, ¿no? Sin embargo, lo que más se debe trabajar en un proceso de duelo es el perdón hacia ti y hacia la otra persona o hacia la otra, así sea una empresa, de, uff, lo perdono, busco la fuerza y trato de perdonar, sobre todo para poder pasar esa página que les he dicho ya varias veces, de no quedarse ahí estancados, 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 estancados. Una frase que yo suelo decir mucho y lo digo en ceremonia, en consulta, en todas partes, es tener resentimiento y no perdonar. Es como tomarse un vaso de veneno y esperar que la otra persona se muera. Ese odio constante hacia la persona que mató a mi hijo, ese odio constante hacia mi ex, ese odio constante hacia la empresa que me sacó, solo te está envenenando a ti. Son más emociones que no estás procesando y que no están ayudándote a sanar y al final, como te digo, te está envenenando a ti. Un segundo. Retomando el tema de las micromuertes, en los procesos de duelo, ¿no? En estas crisis del alma, de hecho si no han escuchado el episodio de las crisis del alma que hicimos con Andrea Radio, vayan y lo escuchen, es wow. De hecho varios de los tips que les voy a dar aquí vienen de ahí. Lo que suele pasar en el duelo es que te reinventas. Llega una nueva etapa en la vida y acá lo que les quería decir es que muchas veces cuando estamos en éxito, cuando todo va bien, cuando todo está perfecto, rara vez me reinvento, ¿no? Seamos honestos, acá los invito a reflexionar. Normalmente cuando han cambiado algo viene de situaciones difíciles, ¿no? Rara vez en el éxito hago más, ya estoy en zona de confort, estoy bien, todo va bien, va tranquilo, ¿para qué me voy a mover? ¿No? Entonces, acá viene la primera aceptación de que pónganse a pensar esos microduelos o esos duelos, también las enseñanzas que les han dado en la vida. ¿Y esto por qué se los dejo? Porque cada vez que yo vivo un duelo, cada vez que tengo esas situaciones que me alborotan el cuerpo del dolor, yo digo, a ver, ya pasé por todo esto, o conozco personas que han pasado por este tipo de muertes, yo sé que de aquí puede salir algo bonito. Entonces, para cerrar un poco lo que les he dicho sobre el duelo, mi invitación es que vean al duelo como un maestro que todos venimos a vivir en esta vida y no como ese tabú que no se habla. A todos se nos va a morir un ser querido, a todos en algún momento vamos a extrañar un trabajo, una persona. Entonces, a partir de hoy quiero que cambien ese chip y sí, va a doler muchísimo. Yo no les estoy diciendo que no procesen sus emociones, pero veámoslo como un maestro que hay que hacer algo al respecto, ¿va? En TikTok, de hecho, veía un video que también lo repito mucho y se lo digo mucho a mis consultantes, que sobre todo con los duelos pesados, los duelos de muerte, les decía, no creo que un duelo sea más que el otro, pero creo que la muerte es de los duelos más duros, o las separaciones de pareja. Ese dolor rara vez se va, ¿listo? Y este es un mensaje que les quiero dar a todos ahí porque muchas veces me dicen los consultantes, no, es que, Cami, yo sigo triste. Y yo le digo, y es que está perfecto, raro sería que no.
Hola, por acá haciendo una pequeña pausa, porque quiero invitarte a que si no nos conoces, ingreses a nuestra plataforma www.platformself.com para que conozcas todas las terapias y terapeutas que tenemos para ti. Espero puedas seguir disfrutando de nuestro contenido, de este podcast. Te invito a que nos sigas aquí en Spotify, que nos ayudes dejando un rating si te gusta nuestro contenido, para que así podamos llegar a más y más personas. Un abrazo. Hay personas que se le muere a alguien y sí, no tienen duelo, pero la mayoría creo que sí. Entonces lo que quiero explicarles es que el duelo es una bolita que con el tiempo se van poniendo capas de plastilina, y ese dolor se va transformando, va cambiando el color, el matiz, el tamaño, pero el dolor como tal, ese núcleo de la primer bolita de plastilina se queda ahí. Y eso es lo que yo he aprendido en todos los procesos que he llevado con diferentes personas. No traten de eliminar el duelo o eliminar, no, puede que ya al final no duela tanto y ya ahí hay una aceptación y una liberación absoluta, que hasta ahí es donde quiero que lleguemos eventualmente todos en un duelo, pero no traten de echarlo bajo el tapete, como les decía, se va a transformar. Y si otra persona te dice, porque eso también me duele mucho cuando me lo dicen, no, es que tal persona me está diciendo que yo no paso página y mi perrita se me murió hace un año. Yo le digo, oye, pues entonces no queremos esa persona en tu vida, porque si no has pasado páginas por una razón, trabajémoslo, identifiquemos por qué, cómo podemos transformarlo, pero nunca es desde, ay, yo te juzgo a ti porque no has pasado página, ¿no? Es importante no quedarse en el papel de la víctima, pero es más bien entender cómo puedo evolucionar en ese duelo. La depresión, la soledad, van a estar acompañados de un duelo, sobre todo los duros, los que les digo. Entonces es normal, vívanlos, siéntanlos, acéptenlo, que muchas veces queremos estar en soledad, que queremos estar entendiéndonos. Y esto también se los digo para que entiendan a otra persona que pueda estar en duelo, sobre todo, por ejemplo, si es nuestra pareja y la persona se aleja y quiere estar solo o sola. Aceptemos esos momentos porque hacen parte de lo que el cuerpo responde a lo que quiere estar, lo que quiere hacer. Y ahí empiezan de nuevo lo por qué a mí, por qué a mí, por qué a mí, por qué a mí. Y aunque es válido que te lo preguntes, yo creo que nunca va a haber una respuesta que a nadie le haga, sí, como que los ponga felices. Entonces, más bien del por qué a mí, eventualmente es entender, listo, ¿para qué a mí? Y esto duele, créanme, yo lo he preguntado en consulta y también es muy confrontador. Listo, ya me pasó esto dolor, ¿qué puedo hacer a partir de esto? Ahorita les voy a contar una historia que de hecho la aprendí en el curso, que me pareció wow, como una persona tomó su duelo, lo transformó, consiguió el para qué y consiguió propósitos en su vida. Un consejo que les quiero dar es súper importante que hagamos algún tipo de ritualización o ritual de los duelos que tengamos. Me voy a hablar por el más sencillo. Perdí mi trabajo. Una carta de agradecimiento al trabajo, a los jefes, a que se dio para que no haya ese rencor. Perdí a un familiar. Ya sea, y no me voy a meter en temas religiosos, pero hacer un ritual de agradecimiento, de despedida, de llevar las cenizas a algún lado, son súper sanos. Terminé con mi pareja, una carta también puede ser, una carta de despedida de gracias, 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 te odio por esto, dejo este odio aquí en esta carta. Súper importante que traten de hacer algún tipo de acto psicomágico, como decía Jodorowsky, no sé si lo han leído, pero es un acto que psicológicamente te invita a cerrar ese ciclo, a soltar, a dejar ir cuando estés listo o lista, por supuesto, y poder empezar a transformar ese duelo. No se esfuercen a hacer ese ritual, háganlo cuando estén listos. De hecho, hace poco estuvo también alguien acá que me decía, todavía no soy capaz de soltar las cenizas. ¿Qué dice mi madre al respecto? La madre le decía, mira, ten las cenizas cuando las necesites. Puede ser 1 o 2 años, pero cuando estés lista sí me encantaría que vayas a soltarlas. No porque yo necesite estar en el mar, porque son unas cenizas y ya no me importan, porque los espíritus son muy avanzados, pero cuando tú estés lista a soltar ese recuerdo físico que todavía tienes de mí. Y eso para mí fue súper lindo escucharlo y ser canal en esa consulta. Acercándome un poquito a la transformación del duelo y a lo que los quiero invitar es, del duelo siempre, siempre, casi siempre pueden salir cosas hermosas. Les quiero contar esta historia
porque cuando uno se queda trabado en el duelo, se queda trabado en el papel de víctima, es cuando yo no logro darle propósito a mi vida. Hace poco hablaba con alguien que me decía, Cami, entré en depresión, perdí mi trabajo, terminé viviendo con mis papás y llevo 10 años aquí. Y yo le decía, ¿cuál es tu propósito de vida? No tengo. Para salir de un duelo, para salir o ayudar a alguien a salir de un duelo, es importante apoyarlos a encontrar propósitos, motivaciones, carreras que los ayuden a salir. Esta persona ya no quería trabajar, no quería hacer ejercicio, no quería hacer nada y ahorita estamos en un trabajo de reencontrar esta manifestación, de volver a buscar un propósito. Y esta persona va increíble y se los juro como de la noche a la mañana tuvo el poder de cambiar esta perspectiva. Entonces, si ustedes son estas personas, cuando puedan, busquen un propósito en esa muerte o en ese duelo, ¿no? Alguien cercano que me decía, también tuve depresión, pero la depresión me llevó a hacer esto increíble. Entonces traten de ver esto como una oportunidad, ¿va? Si estás en la mitad del duelo puede ser difícil de escuchar, pero te lo juro que si lo logras, las transformaciones son hermosas. La historia que les quería contar no la contaba Enrique en el curso, había un man que había sobrevivido al holocausto, pero en el holocausto había perdido a toda su familia. Entonces imagínense el duelo de ser el único sobreviviente de esposa, no sé cuántas hijas tenía, pero había perdido toda su familia. Y después de muchos años de trabajar su duelo, y esta persona lo cuenta, él dice, yo decido revivir mi propósito y volver a ser padre, porque soy buen padre, soy buena cabeza de familia en su momento. Entonces él reencuentra su propósito volviendo a ser familia, volviendo a tener hijos, no sé cuántos, de nuevo, no tengo los detalles del chisme, y él encuentra ese propósito. Pero lo más loco de todo es que imagínense que el man después, vivía en Texas creo, pierde a toda su nueva familia en un incendio. Y no solo se quema la casa de él, sino que se quema todo un bosque alrededor de él. Uno ahí sí dice, ¿quién se levanta de esa? No, o sea, yo escucho esa historia y yo digo, no, o sea, si ese man se queda en depresión toda la vida, lo entiendo perfectamente. Pero les traigo este caso, porque les decía que los duelos más fuertes son perder a los hijos y a la esposa, y este man ha habido 2 veces ambos. Este man dice, yo voy a encontrar aquí un propósito, y se conecta con la siembra de árboles, y siembra árboles en nombre de su familia, y empieza un proyecto de reforestación, y a través de contar su historia del duelo, conectó con miles de personas en el mundo que querían aportar al proyecto, y ahora el man ha hecho miles de proyectos de reforestación a partir de contar su historia y personas en procesos de duelo que han querido intencionar miles de arbolitos a su familia. A mí me estalló la cabeza porque fue del momento más darks, oscuro de tu vida, el man transforma todo en el proyecto más lindo, de los más lindos que yo he escuchado. O sea, yo digo, si yo me muero, qué lindo que siembren un árbol en mi nombre, ¿no? O sea, me fui, pero qué lindo cómo se gestiona vida. Entonces les dejo esto porque eh, si están en un duelo, en algún momento se encuentran en un duelo, ojalá puedan tener la fortaleza que tuvo este hombre de resignificar. Esa es la palabra, resignificar el para qué te pasó esto, y qué puede llegar. Entonces, también a las mamás, a los papás, a los hermanos que han perdido personas, ya pasó, y te abrazo en ese dolor y te lo reconozco. ¿Vas a dejar que tu vida pierda alegría por esto? Estoy seguro que ese ser que está allá en el cielo no te quiere ver así y te encantaría verte viviendo con un propósito, con una alegría, con un nuevo hobby, con un nuevo ejercicio, con un nuevo grupo de amigos, con nueva gente que puedas conectar para esto. Entonces, un poquito para ir cerrando y antes de llegar a los consejos, mi consejo final es ríndanse absolutamente al duelo. No lo luchen, no lo apaguen, siéntanlo, y como cuando uno se tira en un río y el río lo lleva, es lo mejor que uno puede hacer. Ahí donde estás con esto te invito a reflexionar un poco, ¿no? Sabiendo que los duelos son pérdidas, o uno deja de ser este personaje que te contaba al principio. ¿Qué cosas hay en tu vida que de verdad valoras que no quieres que se vayan? ¿Las estás cuidando? ¿Las estás conversando? ¿Estás dando por hecho a tu pareja y de pronto no han vuelto a conversar las cosas? ¿Estás dando por hecho a tu mamá que vive en otra ciudad y la ves ya solo una vez al año y ya no le dices te amo, no eres capaz de decir te amo?
estás dando por hecho a tu mascota, a tu perrito, ve y abrázalo, escuchándome si lo tienes ahí. Digamos esos te amos, demos esos abrazos, tengamos esas conversaciones, tengamos esas cenas, esos encuentros, porque si algo tenemos seguros todos acá es que nos vamos a ir y se nos van a ir. Ahí quién se va primero no se sabe, pero es una verdad absoluta. Para cerrar, les dejo algunos consejos de verdad desde mi experiencia de cómo trabajar los duelos. Eh, Hablar con tu familia, ¿no? Con personas que estén sin, no, no tiene que ser tu familia de sangre, puede ser tu familia de amigos, pero hablar con personas que sean tu red de apoyo, tu sostén, escoge muy bien eso. No vayas a escoger el que te dice por qué todavía lloras a tu perrita, pilas. Y también si lo logras, conecta con personas que hayan tenido algún tipo de duelo similar porque hay un apoyo gigante. Perdí a mi papá, la otra persona perdió a su papá, hay un entendimiento que nadie más va a entender hasta que nos vivan un duelo similar. Entonces, conseguir esas redes de apoyo es súper importante. Y cuando digo redes, no estoy hablando necesariamente de volumen, sino de una, dos, tres personas que las puedas tener. Número dos, cuídate, cuida tu cuerpo, cuida tus pensamientos. Es muy normal que uno entra en loops agresivos de pensamiento. Entonces, yo siempre digo, cancelado, 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 no voy a pensar eso. Porque uno empieza en un loop de manifestación y pensar súper negativo que se suele ir ahí. Entonces, trata de cortarlo dentro de lo que sea posible. Y cuida todo lo que consumes. Cuando yo digo lo que consumes es lo que escuchas, lo que ves, lo que te alimentas. Comida pesada te va a entrar más pesado. Si tu vibración ya está acá, súper bajita, y te comes una comida que esté igual de bajita, te vas a sostener. Si comes comidas de alta vibración, frescas, frutas, ensaladas, te van a ayudar a subir tu vibración de cierta manera. Y vayan y lean sobre Ayurveda para que entiendan esto a profundidad, pero básicamente es no te atasques de 280 pizzas. Por supuesto que sí te puedes comer tu pizza y te da felicidad, pero créeme que vibracionalmente no ayuda. Y lo mismo con lo que escuchas y lo que ves. Si vas a ver violencia, si vas a ver extrema tristeza, eso de pronto te ayuda a sacar emociones, la de tristeza, pero si ya te quedas ahí pegado, de nuevo te vas a quedar en esa vibración. Honra a la persona, el trabajo, el perrito, lo que sea, honralos, hazles un altar, ponles una vela, lo que quieras, pero honra, agradece por esa existencia que tuvieron contigo, ¿va? Mueve tu cuerpo. Esto es difícil, sobre todo cuando uno no se quiere parar de la cama, pero así sea salir a caminar 10 minutos por la cuadra. Si te gusta ir al gimnasio, ve al gimnasio, no pierdas tu rutina, porque esto te ayuda, las emociones se quedan trabadas en el cuerpo. De hecho, el yoga aquí es buenísimo. Yo siempre digo que el yoga a uno le estira la ropa sucia y le saca el mugre que tiene en el cuerpo uno. Porque te ayuda a despejar esas emociones que sentimos, pero que se van quedando atrapadas en alguna parte. Entonces, haz ese ejercicio. También te recomiendo que sostengas tus microrutinas. Es muy normal que en estos duelos uno no quiera hacer nada, o cuando perdió un trabajo es, ay, no voy a seguir yendo al gimnasio, o no voy a seguir haciendo esto. Es no, sostén tus microrutinas, escoge una o dos cosas que puedas sostener, ya sea leer un libro, ir al gimnasio, sostén algo que puedas para que puedas vivir del día a día. Y eso también lo digo mucho a quienes llegan conmigo, es que me dicen, ¿cómo voy a hacer? Yo le digo, la única manera en la que lo vas a hacer es viviendo hora a hora. De ahorita a las 12 de la tarde, 6 de la tarde. Y poquito a poco ya no es hora a hora, sino día a día. Vuelve y levántate, vuelve y haz ejercicio, trata de comer y poquito a poco, ya son semanas y cada vez uno va entrando más en esta etapa de aceptación y transformación que les digo. Y por último, y lo repito, aunque yo lo dije, y para cerrar, date espacio para sentir. Los duelos trabados que yo más he trabajado en mi consulta son personas que no han sentido sus duelos, no se permiten explorarlos y no se permiten resembrar y volver a buscar un propósito dentro de ese duelo. Les mando un abrazo enorme, ojalá este contenido resuene con ustedes, compártanlo si conocen a alguien que les pueda servir. Mucho amor y ya saben, el duelo todos los vamos a vivir, así que ojalá esta conversación les haya aportado algo. Que estén bien.